La clase sobre arte paleocristiano. Lo primero que tenemos que conocer del arte paleocristiano, como todo, todo tema de arte para luego poder desarrollarlo de cara a un examen o de cara a la EBAU, es hacer una especie de contexto. En el caso del arte paleocristiano, aparte de contexto histórico, debemos hacer también un poquito de contexto en cuanto a la religión, porque es un arte esencialmente de tema religioso. El cristianismo surge en la Palestina del siglo I a.C., más o menos, que cuando llega al final de ese siglo, cuando va a nacer Jesús, es una monarquía vasalla del Imperio Romano. En el año IV, Augusto la va a convertir en provincia romana. Es una zona, esta de Oriente Próximo, donde va a nacer Jesús, que hoy día llamamos Palestina, en aquella época también, que está dividida en diferentes territorios. Va a ser en la zona de Judea, donde va a nacer Jesús. Esa zona de Galilea, Samaria, Judea, está habitada fundamentalmente por el pueblo judío, un pueblo que los pilares de su religión son la ley de Moisés, el templo de Jerusalén como estructura de poder religioso, la lectura por parte de los sacerdotes de la palabra de Jesús, de la historia de Israel en las sinagogas y en los últimos tiempos una esperanza predicada por determinados profetas de la próxima venida de un Mesías que liberaría a los judíos. Va a ser en Judea, al sur de Palestina, donde nace Jesús de Nazaret. Su intención no es crear ninguna nueva religión, sino una forma de reformar el judaísmo, pero sus seguidores serán los que creen lo que hoy conocemos como cristianismo. Esta religión, como ya todos sabemos, tiene un libro sagrado, que es la Biblia. La Biblia significa eso, la palabra de Dios, ¿vale? El libro, que se divide en dos grandes bloques, en dos libros propiamente dichas. Por un lado el Antiguo Testamento, que cuenta la historia del pueblo de Israel y luego la ley de Moisés, y luego el Nuevo Testamento, que es donde se encuentran los Evangelios. Son 4 libros que narran la vida de Jesús. Y luego, aparte de ellos, lo que se llaman los cartas y los hechos de los apóstoles. Es en este Nuevo Testamento donde Jesús es considerado el Mesías por los cristianos. Ese Mesías que estarían esperando todavía los judíos, pues los cristianos creen que ya ha llegado al mundo. Para el cristianismo, que es una religión monoteísta heredera de la judía, fundamentalmente la diferencia son dos. Una, por un lado, la aceptación de Jesús como el Mesías, incluso por algunos como Hijo de Dios, enviado para salvar a los hombres del pecado y de la muerte. Y la segunda es eso, que para los cristianos hay una vida después de la muerte, que para los judíos no existe. Las predicaciones de Jesús lo que van a hacer es humanizar la religión y a Dios. Ese Dios terrible del Antiguo Testamento se humaniza, se hace misericordioso, es decir, todo amor. Y esto va a crear una serie de mensajes que van a convertir, que se van a expandir, sobre todo entre los sectores más marginales de la sociedad, entre los pobres, se difunde fácilmente porque da una esperanza. Porque claro, tú estás en este mundo, en el mundo actual, y ya es duro, como yo digo, ser pobre, pero es que en la antigüedad ser pobre todavía era mucho más complicado. La esperanza de vida está apenas en 35 o 40 años y tú dices, esto es el mundo, esta mierda es el mundo, y de repente te llega un señor y te dice, no, esto solo es un paso para el verdadero mundo. El verdadero mundo es el mundo de Dios, es el paraíso, que es para los que sean buenos en este mundo. Este mundo es solo una prueba. Te da esperanza de algo más, de que la vida no es esta mierda de sufrir. Y por eso se va a extender sobre todo entre los grupos marginales, porque es una religión que iguala a los ricos y los pobres en el más allá. No solo eso, es que incluso Jesús dijo que era más fácil más fácil que un camello entrara por el hueco de una cerradura a que un rico entrará en el reino de los cielos. Entonces es una religión de pobres, entonces se extiende muy fácilmente esta esperanza.
La religión cristiana, entre sus dogmas básicos, está que rezan a un único Dios, que es omnipotente, todopoderoso, que es padre y también juez de los seres que él ha creado, que afirma la vida después de la muerte y que una vez muertos se acabará el mundo y entonces Dios, y luego en su nombre Jesús, juzgarán las almas de los muertos según sus acciones en la vida. Si han sido dignos, si han sido buenos, irán al paraíso, a esa vida eterna, esa esperanza, y los que no, pues morirán. La muerte se apoderará de ellos. A la muerte de Jesús, sus apóstoles son los que verdaderamente crean el cristianismo, porque Jesús en verdad es judío, él no quiere crear una nueva religión, lo que quiere es reformar, es hacer más humana a la religión judía. Son sus seguidores, fundamentalmente Pedro y luego Pablo, que aunque no fue apóstol suyo, se le considera casi como el tercer apóstol, aunque no conoció en vida a Jesús, los que de verdad van a crear la religión cristiana. Y son ellos los que van a expandir este nuevo credo por el imperio. Un credo que sobre todo va a tener una enorme expansión a partir del siglo III, con la crisis que va a subir el imperio romano. Es una crisis bastante grande de tipo económico, social, invasiones, etcétera, y todavía una esperanza en algo más engancha todavía más a la gente, sobre todo os recuerdo a los sectores sociales más marginados del imperio. Un imperio que hay que recordar que es un imperio que en su religión habitual, la de los romanos, es politeísta, creen en diferentes dioses, y además los romanos habían sido bastante transigentes con las religiones de los pueblos que iban invadiendo. Es un pueblo pragmático, se adapta, acoge a otras. Entonces, en un primer momento tampoco tuvo problema con la religión cristiana. Lo que pasa es que su rápida expansión, sobre todo a partir del siglo III, influyendo en determinados sectores sociales, haciendo que los cristianos que creen en la igualdad de todos los seres humanos, pues hay una crítica ahí de la estructura social del imperio. Además, no creen que el emperador sea un dios, y eso hace que los emperadores empiecen a ver a los cristianos con sospecha, más luego, como tienen los cristianos el no matarás, muchos deciden no participar del ejército y de las guerras, con lo que eso resta capacidad militar al imperio romano. No creen en la esclavitud, que había sido hasta ese momento la base de la economía romana. Pues eso, al final, determinados emperadores utilizarán al cristianismo como válvula de escape para determinadas cuestiones, para que no se centre en ellos la crítica económica o social, y que la gente se centre en perseguir a un credo que, por otro lado, también va a ser perseguido por los judíos prácticamente desde el principio, llamando que es un credo herético. Eso hará que en determinadas épocas, como sobre todo el gobierno del emperador Nerón o Diocleciano, hagan que hayan persecuciones. Pero en general, a pesar de lo que hemos visto en el cine, de lo que se ha comentado, las persecuciones a los cristianos no es lo habitual, es una cosa de hechos puntuales. Pero la cuestión es que, sobre todo a partir de finales del siglo III y comienzos del siglo IV, gran número de ciudadanos, ya no solo marginales, sino ya también de las élites nobilitas e incluso senatoriales del Imperio Romano, hacen que la expansión del cristianismo pues sea ya prácticamente total por el imperio, y eso hace que finalmente el emperador Constantino, aunque él era pagano, termina promulgando el edicto de Milán del 313, que decreta la libertad de culto, y ya no se perseguirá a partir de ese momento a los cristianos. Y a partir del Concilio de Nicea del 325, incluso el cristianismo se establecerá como religión oficial del Imperio Romano. Esta oficialidad será corroborada incluso en el 380 por Teodosio con el edicto de Tesalónica, y serán a partir de ese momento los cristianos los que se pondrán a perseguir a los paganos, pero siempre con amor cristiano. Dentro de lo que es el arte, ahora sí nos vamos a lo que es el arte paleocristiano. Normalmente establecemos dos periodos o etapas, ¿vale? Hay que decir que cuando hablamos de arte paleocristiano es el arte de los primeros cristianos, del primitivismo cristiano, ¿no? Es decir, del arte sobre todo entre los siglos I, IV más o menos, 5, principios del 5 después de Cristo. Y estamos prácticamente todavía viviendo dentro del Imperio Romano.
Es un arte romano, pero de gente romana, pero cristiana. Es en paralelo a lo que hemos estado estudiando en el tema anterior del arte romano. Y establecemos más o menos dos etapas entre que los cristianos es ser legal o no ser legal ser cristiano. Así que entre los siglos I y III es el periodo que llamamos Iglesia perseguida o preconstantino. Es una religión prohibida el cristianismo y eso hace que el arte, esa creatividad, tenga que ser camuflada. Manifestaciones que son solo comprensibles para el iniciado, para el cristiano, y que es engañosa, que no se entiende muy bien para el resto de la sociedad romana. Ese camuflaje, tú no puedes decir que eres cristiano, impide la construcción de edificios para el culto. Y el culto pues se realiza básicamente a escondidas, en casas de particulares o en algún negocio, en alguna casa comercial. El tener que ocultarte lo que favorece al fin y al cabo es la creación de temas simbólicos, con gran repercusión luego en temas posteriores que vamos a ver, como en el románico o el gótico, incluso en el bizantino. La segunda etapa sería durante los siglos IV y V, se desarrolla lo que se llama el periodo de la Iglesia oficial o periodo constantino, favorecido por el edicto de Milán y luego ratificado por el de Tesalónica. Emerge una nueva iglesia que ya es libre en su doctrina y en sus manifestaciones. Y empiezan a aparecer las primeras construcciones, los primeros edificios para sus ritos y sus cultos. Y se dan lugar, pues eso, a la creación, y luego lo veremos, las primeras basílicas paleocristianas, fundamentalmente. Una vez establecidos las dos etapas, pues vamos a hablar del arte dentro de esas dos etapas. Hablaremos primero de la arquitectura, en la etapa del arte de la iglesia perseguida. Hemos visto que en las primeras épocas los creyentes cristianos son fundamentalmente pobres, así que no tienen dinero suficiente para construir una iglesia, vamos a decir, un edificio donde realizar su culto. Además, no pueden decirlo públicamente en gran parte de este periodo, con lo que no hay edificios ex profeso para eso, así que se reúnen en cualquier lugar. Al fin y al cabo, hay que entender que la palabra iglesia es una palabra que viene del griego, se llama de la palabra eclesía, que significa asamblea, es decir, reunión de la gente. La iglesia, que hoy día entendemos como un edificio, en verdad no es el edificio. La iglesia son los cristianos que rezan en ese edificio. En cuanto haya más de un cristiano, 2, 3 cristianos rezando juntos en el sitio donde recen, eso es la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia son los cristianos rezando. Eso hace que cualquier edificio en aquel momento pueda hacer esa función de templo y la mayor parte de las veces se hace en la casa de algún fiel, lo que se llama una domus ecclesiae. Eran casas, pues, no son gente muy pudiente, pues poco lujosas, y la habitación más importante pues es el comedor, porque al fin y al cabo, dentro de lo que es el rito cristiano, lo que es la Eucaristía, el momento culminante es la comunión, es el acto de recibir el cuerpo de Jesús, ¿vale? Estás comiendo ese cuerpo de Cristo. Por tanto, hasta el año 200 más o menos, los lugares de reunión de los creyentes suelen ser eso, arquitectura doméstica, casas. Hacia mediados del siglo II la situación empieza a cambiar, ya que nobles romanos empiezan también a convertirse al cristianismo y empiezan a tener ya edificios un poquito más grandes para poder reunirse. Estos personajes importantes de la sociedad romana, tipo San Calisto, ¿vale? Permiten un mayor lujo, vamos a decir, en estas domus ecclesiae. En torno al año 250, la comunidad cristiana ya es bastante numerosa y los fieles ya deciden no participar en las festividades paganas ni en los ritos paganos, y es entonces cuando se inician esas cruentas persecuciones, sobre todo de la época de Diocleciano, que son las más famosas. A partir de ahí, los espacios deben de cumplir dos funciones: servir para el desarrollo de las liturgias y además ser lugares donde se entierren a los fieles muertos. El lugar de reunión tiene que ser más amplio que un simple comedor, y en el clero y los fieles tienen que estar separados. Se establece un orden más o menos. El sacerdote se dispone y frente a él, o de espaldas, que durante mucho tiempo el sacerdote era de cara al altar, no de cara a los fieles. A continuación estaban los niños, luego los hombres y por último las mujeres.
El edificio más antiguo que conocemos de estas características es el Dura Europos. Este que os estoy proyectando, a ver si se me abre la imagen. El Dura Europos, que está en Próximo Oriente. Es una casa con distintas estancias que ya tienen cada una su particularidad, ¿no? Aquí tenemos el plano de la Dura Europos, ¿vale? Una entrada, se entra a esta entrada, entras a un patio y desde ahí luego a la sala de reunión, lo que sería propiamente el edificio religioso en sí. Y tienes luego baptisterio para zona donde se bautiza a los nuevos fieles, etcétera, ¿vale? Esto ya sería ya una casa propiamente, lo que hoy día nosotros llamaríamos una iglesia o un edificio religioso de los primeros cristianos. Este edificio estaría luego íntegramente decorado con pinturas al fresco y allí aparecerían los primeros temas de la iconografía cristiana. En cuanto a las ceremonias funerarias, bueno, esperad, esto es como queda hoy día la casa. Esta es la Dura Europos como está hoy día. ¿Vale? En cuanto a las ceremonias funerarias, los cristianos rechazan la cremación, como los romanos, no se incineran, prefieren inhumar los cuerpos, es decir, enterrarlos, porque en el credo cristiano primitivo se cree en la resurrección no solo de la alma, sino también del cuerpo, y entonces el cuerpo, vale, sí, se va a podrir y esas cosas, pero tiene que quedar más o menos algo de él para poder resucitar el día de mañana en el más allá. Así que los cristianos no se creman, sino se inhuman. Además, no quieren compartir espacio con los paganos, así que se van a hacer cementerios propios. Los más famosos son cementerios subterráneos que se encuentran hoy muchos alrededor de la ciudad de Roma. Los que estuvisteis el año pasado en el viaje a Roma, pudisteis ver las catacumbas. Alrededor de Roma hay bastante zona de origen volcánico en el subsuelo. Hay una piedra que se llama turba, que es de fácil trabajo y excavación, y que con el contacto con el aire se endurece bastante, y eso permite crear esos cementerios subterráneos. Son obras auténticas de ingeniería cuya existencia y emplazamiento va a ser perfectamente conocido por los romanos. No eran secretos, todo el mundo sabía dónde estaban, ¿vale? Precisamente por eso las catacumbas nunca fueron un sitio de refugio en las persecuciones. La estrada a la catacumba se realiza por unas rampas estrechas, descendentes, que desembocan en lo que se llama el ambulacrum o galerías. En las paredes de estas galerías se abrían numerosos nichos rectangulares que se llaman locui o loculus. Los cuerpos se depositan ahí envueltos en sacos y cubiertos con losas de piedra llamadas losas de piedra o tabulae. Entre los nichos de estos normales se pueden abrir algunos de mayor tamaño, rematados con lo que se llama un arcosolium. Esto sería el arcosolium hacia adentro. En donde se entierra pues cristianos, pues a lo mejor de obispos, un cargo, un arcipreste, etcétera. Finalmente completan las catacumbas los llamados cubiculum, pequeños espacios al final de las galerías, los lucernarios o respiraderos, ¿vale? Las catacumbas hoy día mejor conservadas se encuentran en Roma, destacando las de San Calisto. En cuanto a la pintura, durante los 3 primeros siglos, en esta época de ocultación de los cristianos, en las artes figurativas se van a crear un montón de nuevos temas y simbolismos. Son una serie sobre todo de pinturas más o menos pobres, algunas incisiones más que pinturas, o breves grafitos, con una gran enorme importancia iconográfica y simbólica. Estos temas pueden decorar las casas de los cristianos y servían poniendo esas inscripciones en las puertas de las casas para reconocer quién era cristiano y dónde podías obtener a lo mejor algún tipo de protección. Y son unos temas que se van a repetir mucho a lo largo luego de la historia del cristianismo, y los veremos de forma repetida tanto cuando veamos el arte bizantino o cuando veamos el románico. Lo primero que vamos a ver son los llamados temas cristológicos.
se llaman así porque están siempre relacionadas con la figura de Jesús. En estas representaciones se recoge el testimonio de la crucifixión de Cristo o de sus milagros. Pero la figura de Jesús no se representa normalmente de forma directa. Los cristianos son judíos, vamos a decir, transformados, y se sigue manteniendo en un primer momento la prohibición de la representación de imágenes. Los principales temas relacionados con Cristo, lo que se llaman temas cristológicos, son los siguientes. En primer lugar, el crismón. El crismón es el anagrama con las dos iniciales del nombre de Cristo en griego. La J, para nosotros la X, para ellos es la J, la J, y Ro, que es la R. Christos, es como se escribe, es el nombre de Cristo. A veces pueden ir flanqueados, como en este caso, con la A, con la alfa y la omega, que son la primera y última letra del alfabeto griego, y simbolizan a Cristo como principio y fin de todas las cosas. Él mismo en una de sus parábolas la dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Si tú quieres conseguir la vida después de la muerte, tienes que seguir mis enseñanzas, yo soy el camino. En segundo lugar estaría el Agnus Dei o Cordero de Dios, que simboliza a Cristo, a Jesús, que se entrega como víctima para salvar a la humanidad. Su sacrificio, su muerte en la cruz, da la vida eterna, hace que Dios perdone el pecado original de Adán y Eva, al modo como si fuera el Cordero Pascual que los judíos inmolaban en la antigua Pascua judía, rememorando ese sacrificio de Abraham cuando casi mata a Isaac. El pez, el nombre de este animal en griego, son las iniciales de Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador, simbolizando también a Cristo como Salvador del hombre e Hijo de Dios. Pueden aparecer también los panes, recordando la alegoría o esa parábola que se narra como Jesús multiplicó los panes y los peces, y simboliza también la Eucaristía, la transformación del cuerpo de Jesús, el pan en cuerpo de Jesús. También puede aparecer el buen pastor, es una alegoría de Cristo. Él es el pastor y las ovejas seríamos los cristianos, que conducen al rebaño. En el arte griego, sobre todo en la escultura, entre el periodo el periodo de la fase de arte, ahí se me ha ido la palabra que quiero decir, de verdad, qué mal, cuando uno ya se hace mayor. En la etapa entre el arcaico y el clasicismo encontrábamos la escultura del Moscoforo, pues de ahí van a copiar esta iconología los paleocristianos. También el ancla, que representa la cruz de Cristo, simbolizando su crucifixión, y que es la redención de los hombres, es decir, la liberación del hombre de sus pecados a través de la muerte de Jesús. Por eso aparece el ancla flanqueado por peces, que representa la idea de Cristo, el pez clavado en la cruz, es decir, el crucificado. Y luego la Virgen, cuya primera representación es del siglo II, concebida como virgen con el niño. Hasta el concilio de Nicea, la Virgen no es ni siquiera considerada Madre de Dios. Era solo como si fuera el sarcófago que llevaba al niño. En el siglo V, en el concilio de Efeso, se crea luego el dogma de María, Madre de Dios, y no será hasta el siglo XVI, en el concilio de Trento, que se decreta que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto, en todo momento, ¿vale? Aunque luego haya evangelios que se llaman apócrifos que digan que María tuvo otros 4 hijos. La paloma, que se relaciona con el bautismo y la inocencia, y el pavo real, símbolo de la inmortalidad del alma. Aparte de estos temas relacionados fundamentalmente con la figura de Jesús, existen también temas relacionados con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se representa la figura de Adán y Eva como alegoría del pecado. Es el primer pecado del hombre, ¿vale? Y
como consecuencia de ella, el castigo divino, o también la representación del sacrificio de Isaac, representando la obediencia fiel y debida a Dios, o Daniel en el foso de los leones. Si alguien sabe la temática, Daniel es un profeta en la época en la que los babilonios han conquistado Jerusalén y han hecho que todos los judíos tengan que abandonar Jerusalén, y muchos son llevados a Babilonia, Nínive, etcétera. Y Daniel termina siendo consejero del rey babilonio, pero otros consejeros que le tienen celos le dicen que Daniel debe de jurar obediencia a los dioses mesopotámicos, y como Daniel se niega, finalmente es condenado a ser ejecutado, comido por unos leones. Cuando es lanzado a la zona donde están los leones, Daniel reza a Dios por su salvación y hace que los leones solo le miren sin que le coman. Los carceleros, todo alucinados de lo que pasa. ¿Qué pasa aquí? Que los leones no hacen nada, se acercan, abren la verja, miran qué pasa, y es cuando los leones se los comen a ellos. Pues esta temática simboliza la efectividad de la oración o la súplica del creyente. Siempre que tengas fe, es como la fuerza de la fe. David y Goliat también pueden ser representados como símbolo de la inteligencia que vence a la fuerza, o Noé y el diluvio universal, mostrando a los fieles el castigo divino y cómo se salvan los justos, los que siguen los preceptos de Dios. Otros temas del Antiguo Testamento son, por ejemplo, Jonás y la ballena. Aquí tenemos a Jonás, que los del barco se lo echan a la ballena. No han visto muchas ballenas, en el Mediterráneo no hay muchas, así que pues hacen una especie de dragón o cosa aquí rara para representar esta ballena, ¿vale? Que simboliza sobre todo el poder de la fe. Aparte, también utilizan los paleocristianos temas paganos, de mitología, etcétera, para representar también enseñanzas bíblicas, como el caso de la fábula de Ulises. Aparece aquí Ulises atado al mástil para escuchar a las sirenas. Estas son las sirenas, que aparecen más como pajarracos, etcétera. ¿Y qué representa? Pues Ulises es el alma que aspira a la vida eterna y resiste los embrujos de la vida terrena. La música siempre, en los primeros cristianos y luego durante la Edad Media, siempre va a ser como peligroso, como la diversión, etcétera, para pecar. El mito de amor y psiquis también va a ser utilizado, que recuerda el conjunto de las pruebas a las que se sujeta el alma humana, o el mito de Orfeo, con su voz y su lira, que embelesa a los animales de la selva, símbolo de Cristo, que con su doctrina atrae hacia él las almas. Y luego surgen otras representaciones como figuras orantes, simplemente figuras con los brazos alzados, en ademán de súplica, que simbolizan la oración que los fieles deben hacer a Dios. Todas estas representaciones arrancan del mundo clásico y están atravesadas por un sentimiento de piedad cristiana, como queriendo manifestar su vida interior. Así, la mayoría de los personajes de estas representaciones, cuando se puede apreciar, pues tienen unos ojos muy abiertos, sus ademanes son solemnes, con poco movimiento, pero además hay pocos objetos alrededor de las figuras, pocas arquitecturas, muebles o paisajes. Hace que parezca que los cuerpos están ahí corpóreos, están ahí como en el limbo, y asemejan pues casi no apoyarse en tierra, ¿vale? Luego, una vez terminada esta parte, pues vamos a lo que llamamos la iglesia oficial, cuando ya la iglesia ya puede hacerse pública gracias a Constantino. La época constantiniana, a partir del edicto de Milán, del 313, los edificios empiezan a levantarse por todos el Imperio Romano. Los más importantes se van a erigir en las que van a ser las dos ciudades sagradas para los cristianos, Roma y Jerusalén. Estas grandes construcciones van a ser las basílicas, que van a ser el edificio fundamental para el culto y la reunión de fieles. También se levantan martiria, que son edificios para la veneración de reliquias, los baptisterios para la celebración de sacramentos como el bautismo, y los mausoleos para enterramiento de personajes importantes. Las basílicas van a ser los edificios fundamentales. Es el lugar donde se van a congregar los fieles en gran número, cada vez más, para la celebración de la Eucaristía, el que recuerda la última cena, la llamada también misa. El edificio de la Basílica Paleocristiana se inspira en la Basílica Romana, pero os recuerdo que la Basílica Romana tenía una función fundamentalmente judicial y comercial,
¿vale? Pero son edificios muy amplios que tenían entre 3 y 5 naves y en ellos se inspiran las que van a ser ahora las basílicas paleocristianas. Se entra a ellas por un atrio, se entra a un patio porticado, con una fuente normalmente en el centro, y a continuación se entra en un pequeño salón previo a entrar en lo que es propiamente dicho la basílica, que se llama nártex. Hasta ahí pueden entrar los cristianos que todavía no han sido bautizados, los llamados catecúmenos. A partir del nártex solo entran fieles bautizados al cuerpo de la basílica, que suele estar dividida entre 3 o 5 naves. En este caso son 5 naves, divididas entre ellas por columnas con arcos, aunque a veces también pueden ser arquitrabadas. La diferencia de altura entre la nave central y las laterales se va a aprovechar para situar un espacio que se llama matroneum. Y justo encima un claristorio para iluminar la basílica. Es entre esa altura, ese matroneum, donde se van a situar las mujeres, separadas de los hombres. Al final de las naves se encuentra el crucero o transepto. El crucero sería donde se cruza la nave principal con el transepto, eso sería el crucero, y el transepto serían los brazos de la cruz, creando una separación entre las naves. Esta zona sería ya la más sagrada, aquí estarían los hombres, previo a lo que sería el altar. El altar, el lugar sacro, sería esta cabecera o ábside con forma de cuarto de esfera, de una forma semicircular, y está elevada sobre unos escalones para que se vea mejor que el sacerdote que está dirigiendo el rito. Alrededor del ábside se pone un banco corrido donde se sitúan los sacerdotes y el oficiante. Y normalmente en la cabecera suele haber una silla más importante que recibe el nombre de cátedra, que es donde se sienta si esa basílica tiene un obispo que lo dirige. En el centro del ábside se ubica el altar y sobre él un baldaquino, ¿vale? El baldaquino es una estructura de columnas que se sitúa de 4 columnas sobre la que se realiza el rito. En algunos casos el ábside dispone también de una pequeña columnata aquí delante, que se ponen cortinas y que se cierran en el momento en el que el sacerdote hace la consagración, que se recibe el nombre de iconostasis. Lo veremos en el prerrománico visigodo, se ve muy bien en el prerrománico asturiano. Bajo la cabecera se suele ubicar también una cripta que alberga alguna reliquia de los primeros cristianos. Por ejemplo, en San Pablo Estambulus está las supuestas cadenas con las que fue atado el santo, o el cuerpo de un mártir, como es el caso de San Pedro. Y en ambos lados de la cabecera pues puede aparecer 2 sacristías. La cubierta de estas basílicas suele ser de madera, plana en el caso de la mayoría de las naves, y era de madera. No había este artesonado. Estas decoraciones en la mayoría de las basílicas que vamos a ver son ya de época renacentista. Símbolo de la basílica, pues el cruce del transepto proporciona a la planta de la basílica una forma de cruz en alusión a Cristo. El ábside normalmente está orientado hacia el este con una doble intención, la de dirigir esa parte más sagrada hacia Jerusalén, hacia los santos lugares, y además por el este es por donde sale el sol, identificando a Cristo con sus palabras: yo soy la luz del mundo. Y que solo hubiera un altar y no 2, como había en la Basílica Romana, simboliza la existencia de una única iglesia, una fe y un único Dios. En primer lugar, vamos a explicar los principales edificios que se construyeron en Roma, las principales basílicas. La primera que se construye con las estructuras que hemos estudiado anteriormente fue la de San Juan de Letrán, en Roma, que es la verdadera catedral o sede obispal hoy día de Roma, erigida entre el 313 y el 319, va a sufrir una remodelación total en el siglo XVII. Por eso la portada que veis es barroca, que la estudiaremos cuando veamos el barroco, y su planta pues está completamente cambiada hoy día. El interior pues completamente barroco también.
La segunda en construirse va a ser la Basílica de San Pedro. Se levanta entre el año 323 y el 333, sobre el altar del Circo Máximo, lugar sobre donde, según la tradición, fue martirizado y enterrado el apóstol San Pedro. En el siglo XVI va a ser completamente también demolida y sustituida por la actual Basílica de San Pedro, construida por Miguel Ángel, y luego reformada, y eso también lo veremos entre el Renacimiento y el Barroco. La tercera es esta, San Pablo Extramuros, hacia el 330, construida también sobre el lugar donde, según la tradición, se ejecutó al santo. Actualmente se conserva parte de la estructura, la estructura interna con los arcos de medio punto y las columnas que separan esta enorme basílica de 5 naves. La techumbre es completamente cambiada. Los mosaicos, pues hay algunos que son originales, pero la gran mayoría también han sido modificados. Otros ejemplos de basílicas paleocristianas en Roma, Santa María la Mayor, que es esta, Santa María Maggiore, que le llaman los italianos, y Santa Sabina, que es la que conserva más bien ese espíritu más de paleocristiano. Otros edificios paleocristianos en Roma que podemos encontrar también en Roma martirias, baptisterios y mausoleos. Los martirias ya dijimos que eran los edificios dedicados a guardar reliquias, los baptisterios a la celebración de bautizos y los mausoleos a enterramientos. La estructura es similar en estos tres edificios, con planta centralizada, y se coloca en el centro de estos edificios el elemento que da razón a la existencia de ese edificio. La reliquia, la pila bautismal, más que una pileta bautismal, es una piscina, porque en esta época los cristianos se sumergen en el bautismo completamente, no es solo lo de la cabeza, y luego el sepulcro en los mausoleos. Para resaltar la centralización, el edificio se suele cubrir la gran mayoría de las veces con una cúpula de media naranja. Dentro de estas plantas centralizadas, que la mayor parte vamos a ser que son circulares, podemos encontrar, por ejemplo, Santa Constancia en Roma, con una muy original. Esta es la planta. Aquí estaría hoy día es una iglesia, en su momento estaba aquí el sepulcro de Santa Constanza, y tiene una original bóveda que se llama anular, porque hace como si fuera el anillo de un dedo. Entonces, es una bóveda de cañón, pero como hace un círculo completo, pues se le llama bóveda anular. También de planta octogonal tenemos el baptisterio de San Juan de Letrán. ¿Veis? No hay una pila bautismal, esto es una piscina. El creyente, el cristiano que va a ser bautizado, entra por unas escaleras completamente desnudo, se baña, ahí el sacerdote le bautiza, y luego sale por las otras escaleras y le recibe otro sacerdote con unas ropas completamente blancas, símbolo de la pureza que acaba de conseguir y del perdón del pecado original. Aparte de en Roma, podemos encontrar también edificios más importantes, edificios paleocristianos en Jerusalén. Allí se van a levantar dos grandes construcciones, el conjunto del Santo Sepulcro y la Basílica de la Ascensión, que luego, junto a la Basílica de la Natividad que hay en Belén, constituyen los edificios principales del cristianismo allí en Tierra Santa. El Santo Sepulcro fue un enorme edificio, del que hoy queda poco, y se edificó sobre el lugar que albergaba las tres reliquias más importantes de la historia cristiana. Por un lado la roca del Calvario o Gólgota, es decir, la roca donde se apoyó la cruz de Cristo cuando fue crucificado, el sepulcro, donde luego se depositó el cuerpo de Jesús, y la Vera Cruz, considerada la auténtica cruz en la que había sido ejecutado Jesús. Fue una fundación personal del emperador Constantino, y sus obras van a ser llevadas a cabo entre el 331 y 332. Los arquitectos Zenubius y Eustacius. El conjunto está formado por tres edificios: una basílica, sobre el lugar donde estaba la roca del Calvario, de estructura más o menos igual a las romanas, pero sin crucero; un gran patio, donde se encontraba la Vera Cruz, recubierta de planchas de oro y piedras preciosas; y luego un martirium de planta centralizada, más o menos circular, albergando los restos del sepulcro. Basílica, aquí en medio ese gran patio, y luego ese martirio con el resto del sepulcro.
se mezclaban en estas edificaciones, que al fin y al cabo eran una única construcción, se mezclaban las dos tipologías de plantas del arte cristiano, la basilical y la centralizada. Hoy ha perdido el Santo Sepulcro esa planta que tenemos en esta imagen, y hoy día es un edificio que ha quedado unificado en un solo gran templo, aunque se sigue conservando el martirio con el Santo Sepulcro en el interior. ¿Vale? La Basílica de la Ascensión fue el otro gran edificio que se construyó en el Monte de los Olivos. Allí se levantó la Basílica de la Ascensión, donde supuestamente Jesús ascendió a los cielos entre el año 331 y 372, pagado por Constantino. Esa construcción se va a erigir en esa piedra sobre la que Jesús apoyó su pie, ahí la tenéis, y desde ahí ascendió a los cielos. Por tanto, es un martirio, en este caso octogonal. Que como querían que además fuera una iglesia, se le añadió luego un ábside semicircular, ¿vale? Actualmente no se conserva absolutamente nada de ella porque los musulmanes lo tiraron abajo. Cuando veamos el arte islámico, veremos que pusieron allí los musulmanes porque hay un edificio religioso que tienen que dirigir los musulmanes en ese lugar. La Basílica de la Natividad es el último edificio que vamos a ver en Tierra Santa. Se levanta sobre el lugar donde, según la tradición, estaba el pesebre donde nació Jesús. La construcción en el año 336 fue pagada por la madre de Constantino, la emperatriz Helena, Santa Helena. Es de planta basilical de 5 naves con cabecera centralizada, pero mirad qué entrada tiene la Basílica de la Natividad. Entras, es un espacio bastante oscuro, con un ábside. El ábside de esta basílica es a la vez martirium, porque es donde, de planta octogonal, es donde se encuentra el pesebre, que sería este. Dentro de las faltas figurativas, en esta etapa del periodo constantino, las técnicas y estéticas de los siglos IV y V son romanas. Estamos en el mundo romano y ya no buscan ya el simbolismo, sino calidad y belleza. Y las principales manifestaciones artísticas que vamos a ver van a ser los mosaicos y la escultura. La temática pues, se centra en motivos creados ya en el periodo anterior y algunos nuevos dictados por grandes teólogos del momento como San Agustín o San Jerónimo. Dentro de la nueva iconografía llega el problema de la representación de Cristo. Empiezan a representar a Cristo y surgen dos corrientes para la representación de Cristo. Por un lado, en Alejandría, en la capital de Egipto, aparece la corriente que afirma que Cristo debe ser representado como un hombre joven, imberbe, sin barba, idealizado como alegoría de fuerza y vitalidad. Y esta representación se denomina Cristo elefantino. No quiere pasar la fotocopia, no quiere pasar las imágenes. Vale. Pues buscamos un Cristo alejandrino. Imágenes de Cristo alejandrino, Cristo sin barba. ¿Vale? En Siria otra corriente prefiere representar a Cristo de forma más realista a través de la figura de un hombre como podría haber sido Jesús, que al fin y al cabo es un palestino, moreno, de pelo largo y barbado. Y esta representación se denomina Cristo siriaco, que es la que luego va a triunfar con posterioridad. ¿Vale? Aquí tenemos las dos, alejandrino y siriaco. Los mosaicos. Los mosaicos, que es el otro arte figurativo que vamos a ver, se componen fundamentalmente, utilizan la técnica romana del opus tessellatum y se utilizan para decorar los lugares pues, más importantes o sagrados de las basílicas o los edificios religiosos que acabamos de ver, fundamentalmente las bóvedas de los ábsides. En algunos casos se llegan a crear nuevos temas iconográficos. Por ejemplo, la exaltación de la cruz, que consiste en destacar una gran cruz en el centro, resplandeciente, dorada, decorada con piedras preciosas, que simboliza la vera cruz que había en el Santo Sepulcro. Puede levantarse sobre un campo de amapolas alrededor, en alegoría de la sangre derramada por Cristo. También puede aparecer la entrega de la ley, donde se muestra a Cristo, en este caso imberbe, por tanto alejandrino, entregando la doctrina cristiana al apóstol San Pedro, que representa a los judíos, y a San Pablo, que representa a los gentiles, es decir, al resto de pueblos que no son judíos.
Se quería manifestar de esta forma que el cristianismo es una fe universal y que Jesús salva a todos los hombres. También la pastoral celeste. Se trata de una ampliación de la iconografía del buen pastor. Se presenta a Cristo en un paisaje rodeado de ovejas fieles, portando un bastón con una cruz de redención. La pastoral celeste. Vale, sería en este caso eso. Jesús dirigiendo a los cristianos. La entrega de los mandamientos a Moisés. Aparece Dios Padre, evidente, sentado sobre un círculo, como idea del universo. Eso luego lo veremos reforzado en la mandorla que aparece en el románico, entregando a Moisés la tabla de la ley, afirmando así que los preceptos cristianos provienen directamente de Dios. En cuanto a la escultura, pues se conservan pocos ejemplos de escultura exenta, reducidos como mucho a esculturas del buen pastor. Cristo es otro Cristo alejandrino, lleva al cordero, es el símbolo de que él se va a sacrificar como un cordero. Y os recuerdo que esto lo podemos relacionar con el moscoforo de la arquitectura entre arcaica y clásica griega, porque de ahí, de ese tema, lo cogen los paleocristianos. Y también la representación de Cristo como el buen doctor o el Cristo doctor, un Jesús sedente con un pergamino en la mano, en este caso se ve poco, y en actitud de adoctrinar. En ambos casos, pues el Cristo es alejandrino. Sin embargo, son muy abundantes también los relieves conservados en estas centurias, la mayoría en sarcófagos, que son muy característicos del arte paleocristiano, una vez concedida la libertad a la Iglesia. Pues una vez abandonadas las catacumbas, se empezaron a crear cementerios cristianos al aire libre. Incluso los ricos, las clases patricias, pasaron a enterrar a sus familiares en sus jardines privados y en sus fincas de recreo. Tipologías de sarcófagos que podemos encontrar, pues podemos encontrar con los más variados relieves, aunque predominan una serie de tipologías. Muchos, por ejemplo, se decoran con escenas a modo de friso corrido a lo largo, llenando todos los espacios, todo, no hay prácticamente ningún espacio sin esculpir. Esto se llama horror vacui. Las escenas suelen ser inspiración del Nuevo o del Antiguo Testamento. Otra modalidad de sarcófago serían con escenas encuadradas por columnas o árboles perfectamente separadas, con representaciones de santos o de milagros de Cristo, escenas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Una tercera tipología, decorado de sarcófago con relieves de temas simbólicos que rodean uno central con un ancla, un crismón, un orante, un buen pastor y ellos flanqueados por estrífiles. Estas especies de eses se llaman estrífiles y son típicas de decoración de sarcófagos del arte paleocristiano. Existen también sarcófagos de grandes proporciones que pueden llegar a ser de mármol, en los que se daban el medio y el alto relieve, con temas también del Antiguo, Nuevo Testamento, y podían tener en su base central un medallón con el retrato del difunto o los difuntos, como puede ser este, que es casi un alto relieve. ¿Vale? Pues así terminamos este tema. Pasaremos a continuación a explicar el arte bizantino.